Hola, buenas tardes, bendiciones. Si alguien está por ahí y me dice si se escucha bien en el Facebook. Bendiciones. No, hay que alzar más este. ¿Y si te toco? Ah, ya está. Ahí. Sí. Ya estamos de posada en vivo. Si alguien me escucha y me dice si se escucha bien, arrancamos ya. Bendiciones. Hola Pedro, Dios te bendiga. ¿Se escucha bien? Perfecto, gracias. Bueno, vamos a abrir con una oración. ¿Me acompañan? Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por poder reunirnos en nombre de nuestro Señor conforme a tu palabra y por ende con nuestro Señor haciéndolo de esta manera. Gracias por habernos llamado antes de la fundación del mundo para ser tus hijos por medio de Él, para formar parte de este maravilloso cuerpo de Cristo, para ser tus colaboradores sirviendo a nuestro Señor y vivir día a día cristianamente lo mejor posible, Padre. Gracias porque podemos ser imitadores de nuestro amado hermano Jesucristo, por este gran ejemplo que nos diste vivo de Él en la palabra y porque permanentemente nos está guiando a tu palabra día tras día para que podamos con nuestro andar ser un olor fragante a vos, sacrificio acepto, y así poder bendecir y edificar de la manera que funcionemos al cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo. Gracias por todo esto, por la transmisión de hoy, por la gente que va a escuchar la enseñanza, por que sea para edificación. Y bueno, te leo cada detalle y cada persona que va a recibir esto. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Hola Fernando, bendiciones. Bueno, la fe, problema resuelto. Obviamente que para hablar de la fe del Evangelio, la fe de Jesucristo, que es nuestro problema resuelto, tenemos que empezar desde lo básico de ir poco a poco acaparando lo más posible acerca de qué trata este problema resuelto. Pero este es nuestro marketing espiritual, como quien dice. La fe del Evangelio es nuestro problema resuelto. Así que vamos a pasar inmediatamente al libro de Romanos capítulo 10 y vamos a repasar este gran versículo porque por ahí hay gente que recién escucha este video y bueno, de esta manera tiene la posibilidad de poder renacer y poder entender un poquito más acerca de la fe del Evangelio, que es la verdad presente para nuestro día y tiempo. Versículo 17 dice: así que la fe, este problema resuelto, porque verdaderamente esta fe del Evangelio es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchos de nosotros sabemos que esta palabra de Dios tiene que ver con la palabra de Cristo en este versículo. Es más, los textos más antiguos se refieren a la palabra de Cristo, que obviamente es la palabra de Dios, ¿no? Pero es la verdad presente. Es la verdad presente porque es lo único que trae la solución total, espiritualmente hablando, para cualquiera que quiera creer. Y la solución total está en el versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A partir de ahí, uno renace del Espíritu
renace como hijo de Dios y puede tener la esperanza viva de que va a tener vida por siempre, de que el Señor va a retornar por nosotros y nuestra vida va a ser por siempre y todo lo que está mal se va a acabar en nuestra vida. Todo lo que está corrompido se va a acabar en nuestra vida. Todo lo errado y lo fraudulento y lo falso y la mentira se va a acabar en nuestra vida. Y va a comenzar todo lo perfecto de parte de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Díganme si eso no es un problema resuelto. Verdaderamente este es el problema resuelto por la adquisición del pecado que vino a través de Adán. Pero no termina acá, porque esta fe del Evangelio tiene promesa en esta vida también. Es útil para esta vida también. No es que nosotros tenemos una esperanza a futuro solamente, sino que hoy por hoy en el día a día nosotros podemos ver la bendición de Dios en nuestro diario vivir. Pero principalmente, ahí en Romanos capítulo 8, como decía, todo lo que está mal, todo lo que te aplasta, todo lo que te atrapa en una manera fraudulenta e engañosa, va a terminar en nuestra vida y toda condenación termina en esta fe del Evangelio. Por eso dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 8.1. 8.1. El versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando vos confesás a Jesús como tu Señor y creés que Dios le resucitó de los muertos, que está vivo, que es Señor de tu vida, Dios te pone en Cristo Jesús. Y ahí ya no existe ninguna condenación para el Hijo de Dios. Eso te ayuda a vivir en el tiempo presente también. Porque a pesar de tus errores, a pesar de los defectos que uno tiene, uno puede seguir adelante porque se puede levantar sabiendo que nosotros fuimos perdonados en Cristo por esta fe que nos hizo disponible nuestro Señor Jesucristo, que nos hace disponible nuestro Señor Jesucristo de parte de Dios y que nos hizo disponible principalmente nuestro amado Padre por medio de nuestro Señor desde antes de la fundación del mundo. Tremendo esto. Si quieren entender un poco más de esto, les sugiero escuchar los propósitos de Dios que enseñó Carlos. Cómo Dios se anticipó a que hoy por hoy esta verdad sea de gran bendición y edificación para el que cree y para los que creen. Porque acá vamos a ver los dos puntos, que le sirve al Hijo de Dios y le sirve al cuerpo de Cristo. Pero una cosa debemos entender, es útil ahí al Hijo de Dios porque es útil al cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Versículo 32. Ahí nomás. Y acá es donde vamos a empezar a adentrarnos en esta práctica en nuestro diario vivir de la fe que tiene el Evangelio, este gran problema resuelto que ocurre en nuestro diario vivir. Versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Vieron? Es tan grande lo que Dios nos dio en su Hijo,
porque nos dio a su Hijo mismo para nuestra liberación total, para nuestra solución total, que cualquier otra cosa que llegáramos a necesitar es menor que nuestro Señor Jesucristo. La mayor necesidad que tenía el ser humano, o que teníamos cada uno de nosotros, es la de un Salvador, la de un libertador, y la de una persona que cuando uno le cree, siga recibiendo esa bendición que fue prometida antes de la fundación del mundo para los que íbamos a creer. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Esa palabra escatimó es la palabra griega pheidomai. Significa evitar, ahorrar, evitar la inflicción de aquel mal o retribución que estaba decretado. Dios evitó interponerse ante la inflicción que iba a recibir su hijo. Era Dios, él podía interponerse, pero dice él que no evitó ni la inflicción que ocurrió en su hijo. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Era Dios, es Dios, el creador de los cielos y la tierra, tiene todo el poder, tenía todo el poder como para interponerse, y no lo hizo por amor del mundo, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna o por siempre. El único que tiene vida eterna es nuestro Padre Celestial, no tiene ni comienzo ni final, eso es eterno. Nosotros vamos a tener, se debería traducir por siempre, porque vamos a vivir por siempre, porque tuvimos un comienzo en esta vida y en Jesucristo vamos a vivir por siempre. Pero Dios no evitó esta inflicción, teniendo todo el poder que su Hijo iba a sufrir, para que nosotros hoy por hoy podamos gozar de la libertad con que Cristo nos hizo libre, de la salvación por gracia, de la bendición de Dios continuamente en nuestra vida, del cuidado, del resguardo de Dios en nuestra vida. Y eso que nosotros, la mayoría de los que estamos acá en Argentina, por ejemplo, tal vez algunos no, algunos que escuchan no somos israelitas, no somos el pueblo escogido de Dios. Dios extendió su gracia y su misericordia y su amor para con todo el mundo. Eso es lo tremendo. Inflicción significa, es un vocablo que se encuentra en desuso y se define como suplicio o castigo de tipo corporal muy común en la antigüedad. Eso es lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que decía la palabra de Dios que iba a pasar. Y por eso nosotros hoy tenemos la oportunidad de tener la vida y vida en abundancia que nos trajo el Señor con sus logros de parte de Dios. Porque nosotros éramos ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos sin Dios y sin Cristo en este mundo, muertos en delitos y pecados. Pero recibimos la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo cuando Él, por su libre voluntad y gracias a Dios, se entregó por amor también de nosotros. Al creer, obtuvimos cualquier tipo de problema en nuestra vida resuelto en esta vida y principalmente en la venidera, porque hay muchas cosas que tal vez hoy nos van a ir
como golpeando, pero aún así podemos vivir gratamente en nuestra vida, en esta vida. Sin embargo, hemos ganado la batalla por la fe de nuestro Señor Jesucristo, que es la fe del Evangelio. Tremendo esto. Esta palabra escatimó también se traduce de otra manera en el libro de, vamos a ver un ejemplo, en 2 Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 2, y ahora vamos a ver un poco más acerca de en la práctica diaria de nuestro vivir este problema resuelto que es la fe del Evangelio, vivir en la fe del Evangelio. Versículo 2 dice, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Es la misma palabra, feidomai, que se traduce como escatimó. No seré indulgente. No evitaré ser indulgente, es lo que quiere decir. Fíjense el versículo 3, dice, pues si buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Fíjense, esa es la fe, el problema resuelto. Nuestro Señor es poderoso en nosotros, y cuando vivís la fe del Evangelio, tenés poder en vos. La iglesia tiene poder porque es poderoso. Imagínate que el poder de Dios lo resucitó y lo puso como Señor. Es el único ser humano hoy por hoy que hasta ahora tiene vida por siempre, teniendo vida netamente espiritual perfecta. Es la manifestación del poder de Dios. Es poderoso en vosotros, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive, ¿por qué? Por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Entienden? Vivir en la fe del Evangelio es vivir con el poder de nuestro Señor Jesucristo latente en nuestro diario vivir. En ese espíritu que recibimos de salvación, tenemos la capacidad dada por Dios mismo, por medio de nuestro Señor, de tener nuestros problemas resueltos. Ahora y en nuestra próxima vida, cuando seamos transformados o resucitados, según sea el caso, que se tarde en nuestro Señor. Pero está cerca el Señor. Tremendo esto. Vivir en la gracia tiene gran poder. Todo se centró en esta época. Porque acá es cuando la manifestación de la fe cobró vida, estando predestinada desde siempre. Fíjense, vamos a leer un poquito sobre esto en Primera de Pedro. Esta fe del Evangelio, que en la antigüedad, antes de nuestro Señor Jesucristo, era un misterio, estuvo predestinada desde siempre en Jesucristo de parte de Dios. Quiero leerle en el versículo 1 de Pedro, capítulo 1,
versículo 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera. La Biblia Nuevo Mundo traduce este versículo de la siguiente manera, le voy a leer más o menos: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba a Cristo el Espíritu que estaba en ellos. Al revés le hace, ¿vieron? Porque Cristo no estaba en ellos, en esos profetas que inquirieron e indagaron. A Cristo, el Espíritu que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera tras ella. A esto les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este es el momento histórico donde Dios unió en Cristo todo, y está uniendo en Cristo todo lo que había sido separado. Todo. Y al existir este tiempo, la victoria es evidente, es manifiesta. Los problemas han sido resueltos en nuestro Señor Jesucristo de todo. Siempre fue el eje nuestro Señor Jesucristo, desde Adán hasta nosotros y a futuro. Siempre fue el eje de la rueda para que ésta gire. ¿Entienden? Esto es algo tremendo, porque tener esto presente en nuestro diario vivir te ayuda y te motiva y te da la fuerza suficiente de seguir, porque no somos hijos de cualquiera, somos hijos de Dios. ¿Entiendes? Somos hijos de Dios y tenemos lo más grande de parte de Dios en nuestras vidas, a nuestro Señor Jesucristo, al cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Nada ni nadie es mayor que esto que hemos recibido, esta gran salvación, esta gran herencia y este gran poder de Dios que yace en nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4. Al pensar esto, uno entiende este versículo. Pero va a ser más entendible cuando lo leamos acá y repasemos un poquito, porque a veces uno solo se olvida de estas cosas. Pero en el cuerpo, continuamente son recordadas. Versículo 6, por nada estéis afanosos. Y te habla en plural, le habla al cuerpo, porque esto se logra únicamente en el cuerpo de Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Solo no lo vas a lograr, o fuera del cuerpo de Cristo no lo vas a lograr, en cualquier otro lugar no lo vas a lograr, solo en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros, los hijos de Dios.
lo que profesamos la fe del Evangelio, lo que vivimos en nuestras vidas, el cristianismo, lo que manifestamos la voluntad de nuestro Señor, siendo testigos de Él hasta lo último de la tierra, siendo cartas vivientes, como dice la palabra, tratando de día a día, como hacía Pablo, parecerse más a Cristo que a nosotros mismos. Porque eso es lo que mantiene la eficacia del poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, por nada estamos afanosos cuando mantenemos estas cosas, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, claro, porque sabemos que ahí Dios responde, porque ahí están las reglas de Dios, porque ahí funciona la justicia de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracia. Agradecido, claro que sí, porque verdaderamente la victoria no fue dada en Cristo. La victoria ya no fue dada en Cristo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en qué? En Cristo Jesús. Muchos de nosotros sabemos que de nuestro corazón mana la vida. Así que imagínate que si nuestros corazones están guardados por Dios mismo en Cristo Jesús, nuestras vidas están aseguradas. ¿Entienden? Y la paz de Dios es esa paz, es ese equilibrio total que tenés en cada aspecto de tu vida. Física, mental, emocional, espiritual, material, familiar, en la sociedad. Estás en paz, tenés esa paz de Dios, no estás afanoso, estás pidiendo continuamente, recurriendo a Dios, estamos recibiendo continuamente respuesta de Dios porque estamos en Cristo Jesús. Ahora, si no existe esta paz, si hay afán, obviamente que no estamos en Cristo Jesús. En la práctica, espiritualmente estamos, porque Dios nos colocó ahí por su gracia misma, por medio de nuestro Señor. Pero en la práctica, no. En la práctica, ahí está nuestro trabajo, hermano. Ahí está mi trabajo, tu trabajo, el trabajo del cuerpo de Cristo, de mantenernos juntos y unánimes, solícitos en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Ahí están los problemas resueltos. Ahí tenés la fortaleza para seguir ante cualquier situación que sea que uno esté pasando. En Cristo Jesús. Y el contexto habla de Cristo, del Señor. Fíjense el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ya falta cada vez menos para que todo lo que está mal termine. El Señor está cerca. Cada minuto, cada segundo que pasa, nuestro Señor está más cerca de volver que hace un minuto atrás. ¿Entienden? Y va a volver porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y como vimos, es Dios quien empeñó su palabra y es el único que la cumple al 100%. Nuestro Señor va a volver, está cerca, pero nosotros hoy podemos estar guardados en Cristo Jesús si nos mantenemos juntos en Cristo Jesús. Tremendo esto. La fe del Evangelio, por eso estudiamos la palabra, por eso nos juntamos, porque la palabra dice no dejando de congregarnos,
Porque si hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él, ahí yace el poder de Dios, ahí están nuestros problemas resueltos, ahí es donde cargamos combustible para salir a esta vida, ¿sí? Y combatir unánime por la fe del Evangelio, para practicar la palabra, para ministrar la palabra, para hablar de nuestro Señor. Tremendo esto. Esto es estar en Cristo Jesús. Fíjense el versículo 8. Acá está el trabajo nuestro. Por lo demás, hermanos míos, cuando estamos en paz en Cristo Jesús, no es que nos quedamos sentados y sin hacer nada. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dirigimos nuestro pensamiento a Cristo, porque seguramente que nuestro Señor pensó esto. Esta es la fe del Evangelio. Cada cosa que vimos acá, verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Cada una de estas cosas tiene cualidades que cada uno de nosotros debemos investigar, indagar e inquirir diligentemente, como hicieron estos profetas de antaño, tomando ese ejemplo de ellos, para que nuestro corazón pueda, como dice el versículo 4, regocijarse en el Señor y ser guardado en la paz de Dios por nuestro mismo Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno se alimenta de estas cosas y las mastica bien para digerirla, como decimos acá en la Argentina, uno se nutre de tal manera que adquiere la fortaleza espiritual dada por nuestro mismo Padre en la práctica. En la práctica, no solamente, sino que uno tiene una fortaleza tal que puede salir a afrontar para superar o soportar o sobrellevar lo que sea que esté pasando. Y ahí está el problema resuelto. ¿Entienden? Esta fe del Evangelio no es sutil. Dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, decía Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Esto haced, eso es lo que debemos imitar, mi hermano. Y entonces, ¿qué? El Dios de paz estará con vosotros. ¿Y qué? El Dios de paz estará con vosotros. Vámonos de nuevo a Romanos capítulo 8, porque respondamos esta pregunta con la palabra. El Dios de paz estará con vosotros si nosotros hacemos estas cosas, si vivimos de esta manera. ¿Qué significa esto? ¿Qué provecho tiene esto para nuestras vidas? Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay con qué darle a la fe del Evangelio. Cuando realmente imitar a Cristo, como lo está haciendo Pablo, con nuestros errores, con nuestros defectos, juntos, unánimes en esta fe, el Dios de paz está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos combatir unánime, asociándonos con los humildes de este sentido, que se quieren someter a nuestro Señor Jesucristo y a nadie más. Que en Cristo Jesús queremos aprender, queremos ser redarguidos, queremos ser corregidos e instruidos en la justicia de Dios.
Solamente en nuestro Señor se logra esto. Y cuando soy instruido en la justicia de Dios, la justicia de Dios está viva en el diario vivir de cada uno de los hijos de Dios, que viven de esta forma. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No es cierto? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros para salvarnos, para solucionar todos nuestros problemas, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas si nosotros queremos vivir en Cristo Jesús? Y solamente en Cristo Jesús, lo único que Dios preparó desde antes la fundación del mundo, en el cuerpo de Cristo Jesús, en la iglesia que somos nosotros. Lo único establecido por Dios, fuera de todo lo que estableció el hombre, o formó el hombre, o hizo el hombre, acá en el cuerpo de Cristo Jesús es donde yace el poder, la solución de nuestros problemas, la fe del Evangelio. ¿Me entienden? Fíjense, ¿quién es el que condenará? No hay condenación en Cristo Jesús. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, está vivo e intercede por nosotros diariamente. Y guarda con eso. El que además está a la diestra de Dios y la mano derecha de Dios. El que ejerce toda la responsabilidad de parte de Dios hoy por hoy a la iglesia del cuerpo. El que también intercede por nosotros, dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. En Cristo tenemos la capacidad dada por Dios de superar, soportar y sobrellevar la situación que sea. No sé si eso existe en el mundo, no existe. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y porque este marketing, ¿viste?, tumba toda la filosofía, pseudo doctrinas, fraudulentas, y obviamente que nos quieren comer vivos. El adversario nos quiere comer vivos, siempre quiso matar a nuestro Señor Jesucristo, su descendencia y lo que íbamos a venir después de Él. Siempre, nunca quiso que este momento existiera. El mundo entero está bajo el maligno. El que está contra Cristo, contra esta fe del Evangelio, obviamente que es influenciado en estas cosas. Dice, antes dice, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores. No es que somos vencedores, somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. Nosotros somos más que vencedores. Tenemos que ubicarnos en nuestro lugar. Tenemos que creer lo que Dios dice que nosotros somos. Somos más que vencedores. Por eso podemos soportar, superar o sobrellevar con esa capacidad que nos fue dada en nuestro Señor, de parte de Dios. En ese espíritu que recibimos cuando nuestro Señor mismo derramó su don en nosotros. Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, o sea, nada, no existe nada que pueda evitar nuestra victoria, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es algo tremendo porque muchos hablan del amor de Dios, pero el amor de Dios es en Cristo Jesús, en ningún otro lugar es. El amor de Dios fluye en Cristo Jesús y en ningún otro lugar. Si bien Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, esa manifestación de amor del Espíritu fluye
en Cristo Jesús. Así son las reglas. Así son las reglas. Fíjense, Gálatas. Capítulo 5. Esto es algo maravilloso, mi hermano, porque cuando vos te empezás a nutrir de esta palabra de Dios, esta palabra de Cristo, que obviamente tiene su origen en Dios, la cual recibimos de nuestro mismo Señor Jesucristo, por eso es la palabra de Cristo, te fortalece a tal punto y te edifica a tal punto que a pesar de la situación que uno puede llegar a vivir, uno se regocija en el Señor. Uno tiene la paz de Dios. El cuerpo tiene la paz de Dios. Uno puede pensar en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro. Hay gente que no tiene ni tiempo para pensar y no sabe más ni qué pensar. Nosotros tenemos la oportunidad de pensar verdaderamente y correctamente. Fíjense estos versículos. Capítulo 5, versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Ahí donde todo se va a terminar, lo que está mal. Y todo lo que está bien va a sobreabundar en nuestra vida. Porque en Cristo Jesús, ahí está, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que dice que obra o que es energizada por el amor en Cristo Jesús. Ese obra es energizada esa fe por el amor. Este mensaje de la palabra de Cristo es la manifestación misma del amor de Dios. Esa palabra de Cristo que nosotros recibimos por el oír es lo que fortalece, es lo que nos energiza, porque ese es el amor de Dios que nos lleva a unirnos en este vínculo perfecto que es el amor, como dice la palabra. La fe es son nuestros problemas resueltos, es nuestro problema resuelto, sea cual sea el problema que uno tenga. Acá está la solución. Este es el marketing verdadero que nosotros los cristianos hoy por hoy tenemos la oportunidad de testificar y vivir, porque no solo lo hablamos, sino que tenemos la oportunidad de vivirlo y comprobar con nuestra vida que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Oramos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, también por esta maravillosa palabra tuya que nos alimenta diariamente para poder seguir adelante sabiendo quiénes somos, pudiendo manifestar esta fe y así no hacer caso omiso a los problemas, sabiendo que nuestra victoria ya nos fue dada por medio tuyo. Gracias porque así podemos ser olor fragante a nuestro Padre, y Dios nos está guardando de esta forma, guardando y protegiendo como lo hizo y lo hace con vos en nuestro diario vivir. Y gracias por esta gran bendición de ser tus hermanos y bueno, ser parte de tu cuerpo. Gracias, Dios, también por habernos colocado delante de la fundación del mundo en este lugar, por habernos llamado a servir a nuestro Señor, a tu Hijo, y poder con Él vivir la vida en abundancia que a través de Él nos dejaste disponible. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por todo.